Buenos días, tengan todos ustedes, suscriptores del canal después de los 65 y contando. El día de hoy es lunes primero de septiembre de 2025 y estamos transmitiendo el día 53 de 365 videos que vamos a hacer en un año, un video diario. El día de hoy quisiera hablar lo que significa para mí el primero de septiembre. Pues primero es el mes que le llaman el mes de la patria, septiembre. Primero de septiembre, día del informe de la primera presidenta de México. Primero de septiembre, toma de posesión de la Suprema Corte de Justicia, de los jueces, los juzgadores en toda la República. Para mí, en lo personal, el primero de septiembre significa el inicio. Hasta los que ya somos adultos mayores ya cuesta hablar del pasado porque se da uno cuenta que han pasado casi milenios. El primero de septiembre de hace 46 años llegué al municipio de Valleza, la cabecera municipal, por primera vez para presentarme como profesor de primaria en una comunidad llamada Guasarachi, municipio de Valleza. Llegué desde Ciudad Juárez, que es donde yo vivía en aquel tiempo. No recuerdo si fue ómnibus o chihuahuense, llegué hasta Parral. Ahí en Parral me sucedió una anécdota muy extraña. En la Escuela Normal del Estado pues había muchos alumnos, tan solo de los que nos graduamos éramos 7 grupos, alrededor de 220, 250 alumnos. Y había una amiga que pues nos saludábamos de vez en cuando, no éramos propiamente amigos, sino que nos veíamos por ahí en los pasillos, a veces platicábamos. Águeda, recuerdo, se llamaba. Y el día que nos graduamos, por ahí en junio de ese año, me dijo, cuando ya te den tu plaza, me dices dónde vas a estar, es bueno seguir en comunicación. Cuando ya nos dieron la plaza, después de un curso entre julio y agosto, pues ya yo le comenté, me voy para Valleza. Ella vivía en Parral en ese tiempo. Dijo, te voy a esperar allí en la central en Parral cuando llegues para acompañarte a los autobuses vallesanos. Y pues para mí fue una sorpresa. Llegamos a Parral y ahí estaba esperando Águeda. Me acompañó en otro autobús que nos llevó casi a la salida de Parral, donde salían los autobuses vallesanos, no sé si aún existen, autobuses vallesanos que iban desde Parral hasta Coachochi. En aquel tiempo había una carretera de bordo, todavía no estaba pavimentada, le llamaban la Gran Visión. Total, hacía yo desde Ciudad Juárez hasta Guasarachi y Valleza cerca de 18 horas de camino porque había que transbordar en algunos lugares, pero bueno, nos despedimos en la estación de los Vallesanos, ahí en Parral, y después de 46 años jamás la volví a ver. Hoy es el inicio de mi año 47 como profesor. La historia del primer año para mí fue muy importante porque pues ha sido toda una carrera de 46 años. Recuerdo llegué a Valleza. Había otras 3 maestras de Saucillo que habían llegado la noche anterior a la cabecera municipal y el supervisor Rutilo Sandoval Ayala, pues cuando llegué me comentó, si hubieras llegado antes, te hubiera dejado como director, van los 4 a la misma escuela. Había la idea de que el hombre debía ser el director de la escuela porque había que salir muy frecuentemente de la comunidad, ir frecuente a arreglar asuntos a la supervisión, a Valleza o a Chihuahua. Pero dijo, bueno, pues llegaron primero, entonces tú vas como maestro de grupo. Eran 3 compañeras de la normal de Saucillo. Llegamos a la comunidad y para mi sorpresa pues era un rancho aislado, imagínense,
por allí en el tercer cuarto del siglo XX llegar a una comunidad de la sierra sin agua potable, sin energía eléctrica, drenaje, recolección de basura. Pues de hecho, si no hay electricidad, no había ni tiendas. Recuerdo que surtíamos desde Valleza cada semana o cada quincena, surtíamos para poder cocinar, comer. Esa escuelita que se llamaba Lázaro Cárdenas, yo no sé por qué jamás olvidé, todas las claves tienen todas las escuelas tienen una clave. Y esa escuela era la 0801172. Jamás la olvidé porque fue mi primera escuela. Por ahí en noviembre de ese mismo año 79, una de las tres compañeras, pues de alguna manera consiguió un cambio y se fue para Delicias, se regresó, de allá eran las tres. Y entonces me encargaron la dirección de la escuela. Platicar todo lo que sucedió en un año en un video de 3 5 10 minutos es pues muy poco espacio porque sucedieron muchas anécdotas. Recuerdo, pues ahí conocí a don Santos Chávez, que ya les platiqué en un video anterior, un compositor muy famoso de corridos, de canciones. Ahí tuve amigos como Patricio Orpineda, no recuerdo muy bien el nombre, que por cierto después se casó con una de las tres maestras que llegaron junto conmigo a esa comunidad. Patricio fue un buen amigo. Ese año, junto con otros dos o tres tarahumaras de nuestra edad, éramos 19 añeros, yo iba por cumplir los 20. Ese Patricio, ese muchacho era de aquellos pocos que habían ido a México a saludar al presidente, que era un premio que se daba al mejor alumno de sexto en cada región, en cada estado. Entonces, pues era un alumno muy inteligente, era un joven inteligente. Nos llevábamos muy bien, había muchos temas de qué hablar. Jugábamos básquetbol ahí en la cancha de la comunidad porque estaba fuera del terreno de la escuela. No sé qué habría que resaltar de tantas historias. Yo creo que tan solo comentar de ese año sería completar los 365 videos que me he propuesto. Recuerdo pues el último día que estuve en esa comunidad. Por cierto, hay un escritor que se llama Román Corral Sandoval, que fue su primer año a Batopilas. En esos mismos años anduvo por Batopilas. En el futuro, posteriormente él escribió un libro, Rumbo a Batopilas. Y cuando él se jubiló después de 30 años de servicio, regresó a Batopilas y escribió otro libro donde él contaba pues a quien volvió a ver, a quien reconoció después de 30 años. Entonces es el regreso a Batopila, no recuerdo exactamente el nombre. Yo cuando salí de Guasara, Chivayesa, jamás pensé volver. A mí me dieron el cambio después de un año a Ciudad Juárez, pero yo no pensaba, algún día voy a volver. Era un rancho maravilloso, de esos que parecen el paraíso. Arroyos, cascaditas, una laguna, el bosque, pues todas las casas cocinaban con leña, así que había chimeneas por doquier. Nos bañábamos, recuerdo que traíamos agua del arroyo, allí casi todo el año llevaba agua. Traíamos agua del arroyo y la calentábamos para beber y para bañarnos, la hervíamos, la purificábamos. Coincidió, a mí me sorprendió esa escuela porque a pesar de estar allá en lo refundido de la sierra, en lo más lejano, era una escuela muy bonita, tenía 6 o 7 salones de piedra, eh, pisos muy elegantes, no recuerdo qué programa las había construido. Entonces las tres maestras se quedaron en un salón, yo me quedé en otro. Hubo que darles una limpieza muy profunda primero a los salones porque esa escuela había sido castigada, me parece, porque habían matado a un profesor años atrás y como castigo pues no les enviaron profesor. Había una comunidad enfrente que se llamaba Bakiriachi. El camioncito paraba exactamente en el entronque de ambos comunidades, a la izquierda Bakiriachi, a la derecha Guasarachi. De ahí donde se bajaba uno del camión había que caminar por la sierra 7 kilómetros por el bosque. Yo nunca supe cómo se
ubicaban los demás porque todos los árboles son iguales en un bosque. Pero bueno, la escuela estaba impresionante. Recuerdo que dos de los salones, al siguiente día que habíamos llegado, llegó una persona de por acá de la central de abastos de Chihuahua que iban a comprar la manzana. Dos salones estaban llenos de manzana desde el piso hasta el techo que habían cultivado de la parcela de la escuela. En esos años pues no sabíamos ni, ni qué hacer, quién iba a cobrar, quién iba a vender. No supimos cómo funcionaba todo aquello. El primer año pues lleva uno la teoría de la enseñanza y del aprendizaje, pero no llevas mucha información de la realidad de una comunidad. Pero bueno, quiero terminar el video platicándoles cómo fue que salí después de un año. En esos años no era fácil la vida. Primero, como dije, por todas las carencias. Recuerdo todos los jovencitos de la comunidad pues se acercaban mucho a la escuela porque pues como dije había tres maestras jóvenes de 19, 20 años y no nos faltaba leña. Siempre esos muchachos bien acomedidos nos surtían de leña regularmente. Yo nunca tuve que andar en el bosque buscando leña para la chimenea, para cocinar, para nada. Pues había muchos pretendientes. En el caso mío, yo recuerdo que había dos o tres muchachitas también que me echaban ojos y yo les echaba ojos. Pero finalmente, por ahí en mayo, llegó a la comunidad una chica que había estado fuera, no sé, por allá en Parral, en Chihuahua o en Estados Unidos. Y entonces empezamos a platicar. Todas las tardes jugábamos básquetbol ahí afuera en la cancha de la escuela o de la comunidad y se juntaban las muchachas y muchachos a convivir. Y empezamos a platicar, no fuimos novios, pero resulta que el día de la graduación, el último día que estuve en esa comunidad, pues se organizó el baile, porque allá había que hacer fiestas de a de veras, como no hay mucho que ver, no había televisión, no había internet, no había nada. Recuerdo, pues la graduación hicimos 23 números, no sé cómo le hacíamos, pero yo declamaba, yo bailé el jarabe tapatío, hicimos el brindis de un bohemio ahí con otros jóvenes de la comunidad, un niño bailó una pascola tarahumara, total, hicimos un festival de 23 números en la graduación. Al terminar la graduación nos fuimos a la cancha, ya oscuro empezó el baile y resulta que yo empecé a bailar con esta muchacha guapa y éramos jóvenes y andábamos bailando muy a gusto, pero yo sin intención, pues yo ya sabía que yo no iba a querer volver al siguiente ciclo a esa comunidad, por muy bonito que estuviera todo, pues yo estaba a 18 horas de mi casa y no era fácil salir cada semana, cada mes. De hecho salíamos creo que en diciembre, por allá en las vacaciones de primavera y fue todo. Pues resulta que durante el baile, como no había electricidad, en cada esquina de la cancha pusieron un tanque de gas con una lámpara que funcionaba con gas, y ahí bailábamos en el centro de la cancha, los músicos, pues solo de cuerdas, no había nada de instrumento eléctrico. Y coincide que en esos días había regresado de Estados Unidos alguno de los pretendientes de esta muchacha con que yo andaba bailando, y como digo, solo andábamos bailando, yo no la pretendía, ni ella a mí, bailábamos. Y me avisa Patricio de repente, mi amigo me dice, sabes que llegó este muchacho y anda alborotado porque cree que le quieres ganar a su novia. No, le dije, pues ni cuenta, yo solo ando bailando, ¿no? Dijo, pero aquí las cosas son diferentes. Entonces, en eso de que la tomada y esto y lo otro, el muchacho empezó a tirar balazos, porque para esto debo decirles, en esos años todo el mundo andaba con arma, todos los jóvenes su navaja, su pistola, era normal pues en esos años. Y este muchacho en el centro de la cancha empezó a tirar balazos hacia arriba y a gritar, pues sí, molesto. Entonces me dice Patricio, ¿sabe qué? Vámonos, esto no va bien. Y ya le hablamos a las tres maestras, nos salimos por el arroyo, nos desaparecimos, fuimos a llegar a Belleza, estuvimos en el hotel de Belleza toda una semana, porque después de la graduación había que hacer los certificados, en esos años los hacíamos, teníamos que llenarlos a mano,
la documentación final, las calificaciones, las boletas. Y desde Valleza enviamos toda la papelería que había que enviar con Patricio y otros amigos. Y adiós, me fui para Juárez, jamás volví. Algún día, no sé si regrese a Guasarachi, yo no sé de aquellos tiempos, ni siquiera si se acuerdan de mí o si reconoceré a alguien. Quizás ni mis alumnos, son 46 años que han pasado desde entonces. Pero bueno, esta fue una historia que quise contarles hoy, que es 1 de septiembre, porque el 1 de septiembre de 1979 empecé mi carrera como profesor de escuela primaria. Y hay mucho que contar tan solo de ese año, no se diga de los otros 45, pero bueno, para no aburrirlos, agradezco a todos los que llegaron hasta el final del video. Estamos transmitiendo el día 53. Si ya se suscribieron, qué bien, y si no, tóquenme la campanita para que YouTube les avise cada vez que subamos un nuevo video. Muchas gracias. Feliz 1 de septiembre. Felices fiestas patrias.